saludo fraterno para todos nuestros oyentes. Este es el programa Biblia y Comunidad, un espacio donde leemos nuestra realidad social, política, económica a la luz de las Sagradas Escrituras, porque justamente es en ellas donde encontramos los principios bíblicos para saber vivir, saber ser y hacer. Este es un espacio que ha organizado la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, el decano, el padre Fidel Oñoro, y en la facultad se ha abierto este espacio desde el programa de Ciencias Bíblicas, el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Le mandamos un saludo al director, el profe John Freddy Sotomayor, igual a la profesora Ivonne, que siempre ha estado dirigiendo este programa. Entonces le mandamos un saludo también. Pues hemos venido estudiando para nuestros oyentes que están en línea. Hemos venido estudiando el Antiguo Testamento. Entonces ya estudiamos el libro del Génesis, el libro del Éxodo, estudiamos por un año también el libro del Levítico, estudiamos por otro año, el año pasado, estuvimos estudiando el libro de Números con profesores del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Y en esta oportunidad, pues vamos a entrar a estudiar otro de esos libros apasionantes, que es el libro del Deuteronomio. Y para esto, para guiarnos en este estudio, nos acompaña el profesor Miguel Camelo, también profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Profesor Miguel, saludo fraterno. Saludo a toda nuestra audiencia, a nuestros estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas. Damos un saludo muy afectuoso a todas las personas que se interesan por nuestro programa de Biblia y Comunidad. Sí, es una alegría poder compartir con ustedes este espacio para conocer, profundizar, leer la Sagrada Escritura, en este caso el libro del Deuteronomio. Muy bien, Miguelito, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos entonces hablando un poquito de las generalidades en un primer momento del libro del Deuteronomio? Pues no sé, quizás etimológicamente también, qué significa Deuteronomio, o ese es el nombre original que tenemos en la Biblia, o cuál es el nombre en hebreo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, Elizabeth, un saludo. Entonces vamos a empezar a recorrer algunos aspectos generales para empezar este proceso de aproximación al quinto libro de la Torá, que es el libro que nosotros en nuestra versión española llamamos Deuteronomio, bello, significativo, y que en el libro, en la versión hebrea, el nombre se denomina Devarim, las palabras. Las palabras, ese es el título que tiene nuestro texto. Nos situamos en el capítulo 1, versículo 1 de nuestro libro. Invitamos a nuestros oyentes para que abran sus Biblias y vayan acompañando el recorrido que vamos a empezar a hacer. Entonces, en este primer aproximación al libro del Deuteronomio, dice en el capítulo 1, versículo 1, que estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, frente a Parán y Tofel, Labán, Haserot y Di-Sahab. Este texto entonces recopila en la versión hebrea un nombre muy significativo, porque son estas las palabras. Devarim es un sustantivo plural, davar, palabra, devarim, las palabras. Las palabras, ¿cuáles palabras? Las que dijo Moisés, dirigida a todo el pueblo de Israel. Mira cómo es el título, de bello y de hermoso. Nosotros lo reconocemos el título pues de la traducción griega de los 70 y lo traducimos a Deuteronomio, que hay una diferencia porque nosotros entendemos deuteros, segundo, y nomos, libro, ¿no? Libro, segundo libro de la ley, lo entienden. Pero mire lo bello que es en la versión hebrea, donde hablamos de estas las palabras, ¿no? Las palabras que da Moisés en nombre de Dios a todo el pueblo de Israel. Qué bello entender
de dónde viene el nombre de Deuteronomio, por qué se tradujo justamente el segundo libro. Es interesante que justamente la Biblia hebrea comience con esas primeras palabras que tenemos en la traducción, porque pues en nuestras traducciones dice, estas son las palabras, y justamente tú nos hablabas de ese término hebreo, devarim, que es lo que traduce palabras, es interesantísimo. Miguelito, y háblanos un poquito sobre cuál es el contenido general, primero pues antes de repente hablar del contexto, porque sería muy interesante que pudiésemos conocer cuál es el contexto social, si se puede, el contexto político, el contexto económico un poco, en qué momento, qué han dicho pues los estudiosos con respecto a en qué momento se gesta este libro, pero antes de ir para allá, eso me parece muy interesante, pero antes de ir para allá, como ¿qué contiene el libro del Deuteronomio? Sí, señora. Bueno, entonces hablamos que estas las palabras de Barín, estas las palabras que hizo Moisés, y encontramos que el libro está compuesto por 34 capítulos, mire, es largo, es extenso, 34 capítulos, y alrededor de 955 versículos. Bastante, tenemos muy buen material para explorar, para estudiar, para hacer una aproximación a cada uno de los textos. Entonces, pues vamos a tener buen material, buen contenido para reconocer las partes o las secciones que va a tener este libro. El libro inicia o comienza con una fórmula que ya la estábamos mencionando, que indica el lugar, ¿no?, y la situación desde donde Moisés habla al pueblo, ¿no? Estábamos diciendo que él habla, se dirige, hace un larguísimo discurso, todo el libro es un larguísimo discurso, como en 3 secciones podríamos ubicarlo, 3 partes, y Moisés está hablando a todo Israel, al otro lado del Jordán. Mira, hay una ubicación geográfica bastante significativa con la que empieza a recorrer toda esta narración, todos estos discursos, y al final vamos a encontrar el límite, estoy hablando del inicio, ahora del límite, con la muerte de Moisés, con la que finaliza el libro del Deuteronomio y con la cual finaliza todo estos 5 libros de la ley, el Pentateuco, en el capítulo 34, en los versículos 1 al 12, empieza a narrar la experiencia de la muerte de Moisés. Entonces aquí estamos encontrando como los 2 límites, donde inicia, donde finaliza, 34 capítulos y 55 versículos. Ay, qué interesante. Podríamos decir que como el libro narra al final la muerte de Moisés, podríamos decir que el libro del Deuteronomio de alguna manera es como un testamento de Moisés que tiene algunas recomendaciones, si se quiere, o que hace alguna remembranza de algunas cosas que Dios le ha mandado al pueblo, que Dios le ha dado al pueblo, precisamente porque él va a partir. Indudablemente, de alguna manera, él está como el autor, el redactor del libro, está recopilando todo lo principal, todo lo esencial de la enseñanza que ha tenido Moisés y que es fundamental para todo Israel. Entonces aquí voy a conectar con una de las cosas que tú me estás preguntando. Bueno, decíamos que identificamos más o menos 3 secciones, 3 discursos, y la parte final, el último capítulo, es un añadido, es una parte final, y podríamos decir que encontramos como 4 secciones, 4 partes. Una la ubicamos al inicio de las palabras, el discurso que empieza Moisés. Después el conjunto de leyes o la explicación, es una explicitación, una narración de las leyes que Moisés propuso a los israelitas, ¿cierto? Como en 2 etapas. Y al final pues vendrá un conjunto de bendiciones y también de maldiciones, ¿no?, para los que no se portarán bien, ¿no?, en nombre de Dios. Moisés habla al pueblo en nombre de Dios, y ese será como el epílogo de toda esta estructura de este libro. Bueno, entonces vamos a ir como
como recopilando para ir teniendo cosas claras. Entonces, bueno, el libro tiene 34 capítulos y está dividido básicamente como en cuatro partes. Es como una especie de testamento, entonces, donde Moisés va a recoger un poco todo lo que Dios le ha transmitido a él para que él lo transmita a su vez al pueblo, pero todo este libro está dividido entonces en 4 partes. La primera sería como el título, Miguelito, ¿cierto? Podríamos decir que el versículo 1:1, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán. Ese sería como el título, ¿cierto? El encabezamiento, sí señora, donde introduce la obra y va mostrando hacia dónde va, primera parte. Primera parte, sí. Y después dos secciones que se centran con 2 sendos discursos sobre la ley, ¿no? Cosas específicas de la ley, y al final un conjunto de bendiciones y de maldiciones. Sí, ok, es interesante. Yo creo que cuando lleguemos a esa parte de las bendiciones y las maldiciones, bueno, vamos a mirarlas, ¿no? Porque siempre esa parte de bendiciones y maldiciones, digamos que en algún momento se ha hasta malinterpretado, pero como hemos dicho en algunas oportunidades cuando estuvimos estudiando los libros anteriores, estas leyes y estas normas, pues para interpretarlas y para actualizarlas sobre todo, que nos van a iluminar muchísimo, hay que trazar un puente hermenéutico, ¿no? Porque hay muchas leyes que van a aparecer ahí que digamos que ya para nosotros hoy no por nuestra cultura, pero vamos a tener que mirar en su momento cada uno de estos capítulos y de ir trazando ese puente hermenéutico que nos va ayudando a iluminar y que vamos a poder encontrar ahí esos principios bíblicos que también pues nos van a ayudar como pueblo de Dios que somos también nosotros hoy en el siglo XXI. Muy bien, entonces miremos, ¿qué te parece si miramos también o hacemos, ya nos has presentado como una estructura general del libro del Deuteronomio y más o menos como el contenido general, pues ¿qué te parece si empezamos con la figura de Moisés? Pero Elizabeth, antes quería yo retomar una idea que me parece que es central, como tratar de identificar los diversos enfoques que puede tener esta obra fundamental. ¿Por qué? Estaba tratando de correlacionar los distintos autores y para algunos autores, de investigadores, exégetas, el libro del Deuteronomio hace parte de la colección que nosotros llamamos Pentateuco, ¿cierto? Y esta postura, este enfoque presenta el libro del Deuteronomio como una obra que cierra y que finaliza los 5 libros de la Torá, de la ley, ¿cierto? Ese es ya lo más conocido. Pero también hay algunos autores, entre ellos estoy pensando en Martin Knott, que presenta otro enfoque, otra propuesta, porque tendríamos que ir reconociendo una y otra desde las distintas perspectivas, que para él, Martin Knott, el Deuteronomio hace parte de una gran obra que asume el Deuteronomio como el introito, como la parte que inicia, ¿cierto? Y que hace parte de la historia deuteronomista. Mira, entonces aquí tenemos 2 cosas que son importantes diferenciar. Entonces, la obra de historiografía deuteronomista inicia con el Deuteronomio y finaliza hasta la Segunda de Reyes. Entonces, digo yo, importante que vamos a reconocer ambos enfoques, llamémoslo así, quienes asumen la propuesta tradicional de los 5 libros que forman la ley, el Pentateuco o la Torá, y quienes asumen el Deuteronomio como el inicio de toda esta historiografía, ¿cierto? ¿Para qué? Porque dependiendo de cómo lo miramos, entonces vamos a reconocer si es la parte final o si es la parte inicial de otra obra. Pero mira que eso me parece interesante porque si es la parte inicial, si estamos por este enfoque, el segundo enfoque de Martin Knott, que es la parte inicial de toda una gran obra, digamos que podríamos pensar que en este libro encontramos, si se quiere, pues tú me corregirás,
los principios teológicos o las líneas teológicas o el punto de partida teológico para poder entender los libros que siguen a continuación y que este libro introduce, que en ese caso serían Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Entonces sí, es verdad que sería como lo teológico o los principios o la base teológica para poder comprender esta historiografía, como tú la mencionas, de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Sí, señora, sí, específicamente. Y entonces vamos a tratar de usar las dos visuales, las dos ópticas, una comprendiendo en nuestra presentación, digamos, tradicional del Pentateuco, donde el Deuteronomio cierra todos los 5 libros de la ley, ¿no? Y la otra que nos va a mostrar cómo tiene una presentación mucho más larga, un enfoque más amplio, donde incluyen todo este conjunto de libros, los 9 libros, ¿no?, que los autores llaman Eneateuco, donde se incluyen 9 libros muy particulares y que es el argumento, la hipótesis de Martin Knott. Bueno, ahí vamos a tratar de ir poco a poco, sin enredarnos, una y otra, y tratar de visualizar las implicaciones que tiene entender el texto de una manera o de otra. Sí, claro. Recuerdo que dentro de esas hipótesis, pues es que cuando uno los lee, si uno lee estos libros de recorrido, pues pareciera que Josué continúa la historia o continúa la historia porque Moisés muere y entonces ya quien toma las banderas es Josué, pero después que ellos se introducen en la tierra, entonces viene todo el periodo de los jueces, luego viene el periodo de la monarquía y entonces hay como una continuidad en la historia de manera interesante. Por eso recuerdo, Miguelito, que hay algunos autores que plantean que en un primer momento era, bueno, Tetrateuco, 4, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Otros dijeron, bueno, más bien Pentateuco, pero otros dijeron como la historia continúa sería Hexateuco, luego Heptateuco, Octateuco y Nonateuco. Bueno, ahí están las hipótesis que van y vienen, pero bueno, que finalmente después se llegó a plantear que es Pentateuco y como tú dices, el Deuteronomio se entendería como el cierre de los 4 primeros libros, pero también la bisagra, si se quiere, de una nueva obra que se llama, entre otras cosas, Miguelito, que se llama La historia deuteronomista, ¿no? Es lo que entenderíamos como Josué, Jueces, Samuel y Reyes con su introducción del Deuteronomio, la historia deuteronomista, ¿verdad? Sí, señor, eso es toda una redacción más amplia donde incluye otros elementos adicionales para entender cuál es el actuar de Dios frente a su pueblo y las implicaciones teológicas. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar, tú mencionabas la figura de Josué en el 6º libro, y indudablemente aquí van a aparecer una de las claves fundamentales para todos los libros, para los 5 del Pentateuco o los 9 de la historia deuteronomista, que es el tema de la fidelidad, ¿cierto? Aquí vamos a aparecer. ¿Por qué nos pasó esto? No fuimos fieles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a ser fieles. Ahí empezamos con un mensaje significativo y bien bello, porque Dios a su pueblo, a los creyentes, nos está invitando a un ejercicio de cercanía, de amor y de fidelidad, una fidelidad significativa, ¿no? Entonces, indudablemente, esto nos va a ayudar a captar cuál es el mensaje y cuáles son las claves que van a aparecer en los distintos libros. Ok, sí, vamos a ir teniendo como eso en mente a la hora de actualizar. Creo que por ahí iría una pista y es la cuestión de la fidelidad, y que de hecho es que tú me haces pensar o me haces recordar que de hecho en Josué, Jueces, Samuel y Reyes todo el tiempo vamos a ver eso, vamos a ver la infidelidad. Y por ejemplo en el tiempo de la monarquía, en los libros de Samuel y Reyes, sobre todo en los 2 libros de Reyes, se habla, bueno, cada vez que subía un rey fueron infieles al Señor, fueron infieles a Yahvé, hicieron lo que no correspondía, y creo que también de alguna manera estos libros nos invitan a hacer un alto en el camino, porque luego el pueblo, después de toda una experiencia, que ya luego tú nos contarás, de toda una experiencia, ellos hacen un alto en el camino para decir, carambas, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Porque fuimos infieles al Señor, porque no fuimos fieles en guardar la ley, ¿verdad? Sí, señor. Entonces voy a tratar de enunciar para introducir como algunas comparaciones entre el libro del Deuteronomio
y el Pentateuco, específicamente un par de detallitos con Génesis. Primero, la figura de Moisés en este texto resplandece como un mediador entre el pueblo y Dios, entre Dios, Yahvé y su pueblo, fundamental. El conjunto de discursos que plantea el libro son pronunciados todos por Moisés en un día. Me has hecho semejante chorronazo, 34 capítulos en un solo día, y al final de ese día murió. Entonces resulta que aquí lo que está planteando la figura de Moisés es que en este libro, en el Deuteronomio, se habla de la alianza de Yahvé que Dios establece, atención, en Moab, una ubicación geográfica importante, con Israel. Y entonces los límites que vamos a visualizar, por ejemplo, mencionábamos que la muerte de Moisés fue en el capítulo 34, ¿cierto? Y concluye con esa instancia de Israel en el desierto y la constitución del pueblo de Israel como pueblo. Y ahí tenemos un paralelismo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, situándonos en el Pentateuco con el Génesis, porque la figura final, importante del Génesis va a ser la figura de José, ¿no? Capítulos 49 y 50, en el 49, perdón, están las bendiciones de Jacob y la muerte de José. Y aquí miremos, en el capítulo 33 de Deuteronomio vienen las bendiciones de Moisés y en el 34 la muerte. Entonces lo que estoy señalando es un paralelismo bien simpático y bien importante, con lo cual vamos a tratar de alinear estas comparaciones en el Pentateuco. Entonces con esto vamos a ir terminando esta primera sección, donde vamos a introducirnos en reconocer las estructuras y la forma en la que funciona el libro. Bueno, muy interesante esta primera entrada al libro del Deuteronomio. Pues como tú decías, vamos a hacer un corte y cuando regresemos del corte, no se vayan a ir, estimados oyentes. Este está muy interesante, estamos adentrándonos a uno de los libros importantes de la ley, de la Torá, del Pentateuco, y que va a ser muy significativo también para nuestra experiencia de fe. Entonces no se vayan, regresamos en unos minutos para seguir en este apasionante estudio del Deuteronomio. Muy bien, estamos de regreso después de este corto receso en el que hemos estado meditando un poco en la introducción de este libro tan apasionante, el libro del Deuteronomio, y en la primera parte, entonces el profesor Miguel nos hablaba en un primer momento del nombre del libro en hebreo, porque en nuestras traducciones comienza, estas son las palabras, y justamente palabras en hebreo es devarim, y así es como comienza. Va a ser muy importante porque son las palabras que Moisés va a recopilar para dirigirse al pueblo, a ese pueblo que se ha formado y que Dios ha formado en el monte Sinaí, ¿no? Pero que bueno, luego ya miraremos un poco el contexto del libro. Luego en un segundo momento, pues el profesor Miguel nos habló de la estructura del contenido del libro, del Deuteronomio, en 4 partes. La primera parte es como el título que está ahí en el versículo 1. La segunda parte y la tercera parte son 2 grandes discursos de Moisés. Uno está en el capítulo 4 y el otro está en el capítulo 28. Y la última parte del Deuteronomio es como un epílogo donde aparece la cuestión de las bendiciones y de las maldiciones. Decía también el profesor que este libro del Deuteronomio recoge temas muy importantes de la alianza, hace una remembranza de la alianza, pero también como el libro termina con la muerte de Moisés, entonces el libro se convierte como en un testamento donde se hacen unas recomendaciones, y en ese sentido hizo un paralelo muy interesante con la vida de José, porque en Génesis también, ¿no? Porque en la vida de José, pues también hay justamente en Génesis capítulo 49 aparece la muerte de José. Él también termina con bendiciones, pero también cierra el ciclo de los patriarcas.
y entonces hay un paralelo interesante en ese sentido entre Moisés y José. Y se va a presentar acá en el Deuteronomio también la figura importante de Moisés como mediador entre Yahvé y el pueblo. Los discursos del Deuteronomio son pronunciados por Moisés. El profesor Miguel destacaba un lugar importantísimo que es Moab, pero aparte de eso es como si estos discursos se estuvieran presentando durante un solo día, ¿no? Y entonces él decía, bueno, interesante, porque es un discurso larguísimo, de hecho está dividido en dos grandes discursos y bueno, ya él nos hablará de esas cuestiones. Pero nos anotaba también una parte interesante, y es como el libro del Deuteronomio, en las hipótesis entre los exégetas, entre los estudiosos, podría ser la terminación de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, el quinto libro, el último libro del Pentateuco, pero también en otra hipótesis de uno de los grandes estudiosos, Martin Noth, estudiosos del Antiguo Testamento, especialistas del Antiguo Testamento, el Deuteronomio también podría convertirse, o según la hipótesis de este autor, es la introducción a toda una historia que se conoce como la historia deuteronomista. ¿Y por qué se llama así? Justamente porque el libro del Deuteronomio es la base teológica, si se quiere, para entender toda esta historia de Israel en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bueno, y uno de los temas importantes que destacaba es la fidelidad, ¿no? Y justamente en esta historiografía vamos a mirar cómo el pueblo tiene que hacer un alto en el camino en un momento de su vida, mirar hacia atrás y decir, esto nos está aconteciendo porque nosotros hemos sido infieles al Señor. Entonces, un pequeño resumen de lo que hablamos en la primera parte para quienes hasta ahora se están conectando a escuchar la emisora y a escuchar este programa. Pues bien, en esta segunda parte, profesor Miguel, tú nos podrías hablar un poquito del contexto. Sería muy interesante conocer para poder entender el contenido del libro, ¿verdad? Sí, señor, importantísimo, porque si asumimos el contexto, vamos a tratar de reconocer cómo está escrito, dónde se está escrito, por qué, bueno, todos esos elementos que nos ayudan a comprender la elaboración del texto. Bueno, entonces partamos con lo primero, diciendo que el libro del Deuteronomio, Devarim, a mí me gusta marcar un poquito el tema del texto hebreo, Devarim, las palabras, es una obra, primero que todo, histórica, que nos narra lo que pudo ser y no fue, pero que puede y que debe ser. Mire que es como combinando las dos realidades, ¿no? Lo que pudo ser y no fue, pero también una presentación como hacia el futuro, ¿cierto?, del deber ser. Este contexto nos ubica en una historia bajo el signo de la libertad, una libertad, digamos, responsable ante Dios, ¿cierto?, que busca la conversión de su pueblo. Claro que aquí está planteado como un ideal, ¿no?, como un deseo, como el volver a ser, ¿cierto? Ok, el volver a ser. Eso que tú dices, que nos narra lo que pudo ser y no fue, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué fue lo que pudo ser y no fue? Estábamos diciendo que una de las claves era el tema de la fidelidad, ¿recuerdas? Y habíamos dicho que al final, al cierre de este conjunto de escritos, sea con una o con dos, ya me estoy ubicando en la segunda planteamiento de la historiografía deuteronomista, al final se dan cuenta que hubo un fracaso rotundo, ¿no?, que se cayó todo y como que, ¿qué pasó? Nos sacaron extraditados al exilio, ¿cierto? Y resulta que es que nos pasó esto porque no fuimos fieles. Entonces, la construcción y la redacción del texto busca recomponer, ¿sí?, presentar lo importante y lo fundamental para que quienes son creyentes y los futuros creyentes, ¿no?, descubran esas claves de fidelidad para estar unidos a la acción de Dios. Interesante. Eso quiere decir, a partir de lo que acabaste de plantear, que el contexto social, si se quiere, o el contexto inclusive político, es el exilio, donde este libro
bueno, este libro podría llegar a su redacción final, porque entonces estaríamos echando una mirada hacia atrás y estaríamos interpelándonos, bueno, ellos estarían interpelándose, en los primeros destinatarios, estarían interpelándose en por qué, las grandes preguntas: ¿por qué estamos en el exilio? ¿Por qué estamos en Babilonia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ese sería el contexto de este libro? Sí, pero es un contexto, digámoslo, Elizabeth, alargado. O sea, ¿qué significa esto? Que la elaboración y la construcción del escrito, la obra literaria, tiene distintas etapas, distintos momentos que se van acopiando en distintas secciones, llamémoslo así, y que la obra que nosotros exploramos en una forma canónica final es el conjunto, la fusión de distintos momentos, de distintas redacciones, de distintas etapas, con lo cual tenemos que hacer un ejercicio muy importante de ir distinguiendo que la obra no es de un solo tajonazo, no es escrito y sino que va teniendo distintas etapas de elaboración. Con lo cual vamos a empezar a explorar en este libro no solamente un conjunto de códigos legales preparado con mucha atención, pero también la combinación de un conjunto de discursos o de frases parenéticas que invitan a seguir y a obedecer a Dios, ¿cierto? Como grupo, como equipo, como pueblo, ¿cierto? Y que si camina en la presencia de Dios y obedece a Dios, pues va a recoger una serie de bendiciones, de acciones positivas dadas por Dios, pero que también algunos, o un grupo o un alto porcentaje, también no lo acata, no lo sigue, y por eso se va a ser merecedor también de un conjunto de no bendiciones. Y cuando decimos no bendiciones, estamos queriendo decir el efecto negativo de apartarse de Dios y se convierte en una experiencia de maldición. Interesante, me parece que sería importante en eso que tú estás diciendo, ver cómo en el proceso de desarrollo del pueblo, en el proceso histórico de desarrollo del pueblo en todos sus sentidos, político, social, económico, bueno, como pueblo, es ahí donde ellos van descubriendo el querer de Dios, ¿no? La voluntad de Dios en la construcción de pueblo. Pero es ahí en esa historia en todos esos acontecimientos que ellos fueron viviendo, donde ellos van leyendo teológicamente. Eso es que me quedó como una pregunta, no sé si de pronto los oyentes también, pero cuando tú decías historiografía, justamente a propósito de lo que estamos hablando, es eso, es como que no es una historia como nosotros entendemos historia, aunque sí evidentemente hay acontecimientos históricos, pero es como en esos acontecimientos históricos, como el pueblo fue releyendo el actuar de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios, y que ellos no fueron comprendiendo, no fueron entendiendo, y sería como un poco por ahí la comprensión de la historiografía que tenemos ahí detrás de toda esta composición. Sí, señora, tú lo has dicho de una manera muy didáctica, porque fíjense que no es solamente un recorrido histórico, una narración histórica, sino que es una composición, una redacción que, como les decía, tiene distintas etapas donde cada experiencia, cada momento hace repensar lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, lo que nos sucedió y por qué nos sucedió. Entonces es un recomponer la realidad, la historia, y después empezar a convertirla en texto redactado, ¿no? Entonces por eso llamaríamos el concepto de una historiografía. Okay. Pongo un puntico interesante. Dentro de algunas de las cosas es probable que este libro sea el documento encontrado en el tiempo del rey Josías, situándonos cercanos por allá al 622 a.C., en esta hipótesis deuteronomista, que sirvió de impulso y de base para la reforma del rey. Entonces fíjese que ¿qué nos sucede a nosotros los creyentes?
solamente hasta cuando nos pasan como los efectos negativos de una opción desacertada, un alejamiento de Dios, etcétera, etcétera, nos damos cuenta hacia atrás y decimos, uy, mire por lo que nos pasó por no haber sido cercanos, obedientes. Entonces, algo similar, podríamos decir que el redactor del escrito empieza a recoger las distintas experiencias, los distintos momentos y construyendo una obra, que es lo que llamamos una historiografía. Ok, listo, me quedó perfectamente claro eso que a lo que tú te refieres cuando hablas de historiografía. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué forma tiene este libro? Este libro del Deuteronomio, ¿cómo podríamos entenderlo en su forma? Bueno, tiene varias cosas. Podríamos encontrar que el texto tiene un estilo retórico, reiterativo, llamémoslo así, además que junta o suma un uso de una cantidad de sinónimos sin precisar del todo el sentido de cada término. Por ejemplo, la palabra 7 o palabra de mandato. Entonces es particular porque no es similar a todos los otros libros, tiene una connotación. Además que también este libro va uniendo, fusionando bastantes usos de adjetivos, y es muy particular porque esa manera de escribir, de redactar, no es común en el mundo hebreo. Entonces mire que aquí ya nos están mostrando que la elaboración es un poco tardía, ¿no? Porque cuando se repiensa y se le adiciona todos estos elementos, es una elaboración tardía. Y además, otra particularidad es que este texto está destinado a la recitación oral, declamado en voz alta, por eso que es un discurso, y se pone en la figura de Moisés, ¿no? Que les echa semejante sermonzote tan largo, ¿cierto? Con la intención de hacer una recitación oral. Ok, cuando hablamos del estilo retórico, claro, digamos que hay como varios, si se quiere, géneros literarios ahí, ¿cierto? Porque, bueno, es una narración en un primer momento, ¿cierto? Porque nos está contando un poco la historia, pero también hay un discurso, y en ese sentido, al ser discurso, pues tú nos hablabas del estilo retórico. Entonces, el estilo retórico, ¿qué pretende? Para poder entender el estilo retórico, ¿cuál es el propósito del estilo retórico? Persuadir. Imagínate esta palabra tan importante y tan significativa. Cuando a uno le echan un discurso, pero tiene la intención de moverlo, ¿cierto? De causarle efecto, ese es el sentido del estilo retórico. Entonces, en las palabras de Moisés, tiene la intención de persuadir ¿a quién? Al pueblo. ¿Para qué? Para que asuma, para que apropie todas esas enseñanzas que están portadas dentro de la ley, ¿no? Y aquí me devolvería la importancia de captar en la hipótesis del Pentateuco que todos los 5 libros que forman la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienen una intencionalidad didáctica y pedagógica de enseñar, de transmitir, ¿no? De generar hábitos. Entonces, indudablemente es importante y bello de reconocer estos aspectos. Claro, y en ese sentido, entonces, cobra, valga la redundancia, cobra sentido cuando tú nos decías que hay un uso de sinónimos para precisar ciertos términos, pero que también hay bastantes adjetivos, pero que también el discurso está destinado a la recitación oral, claro, porque entonces desde esa perspectiva, ese discurso retórico que intenta persuadir, pues utiliza también unos, ¿cómo se diría? Unas herramientas estilísticas, si se quiere, o unas herramientas del lenguaje para poder causar efectos sonoros, no solamente de las palabras, sino de lo que se dice, cómo se dice, y eso tocaría, si se quiere coloquialmente, tocaría las fibras del pueblo que estaba escuchando, ¿no? Por eso la manera de hacerlo, la manera del uso de los adjetivos, de los sinónimos, del hecho de que sea recitado de manera oral, porque están todos los acentos, ¿no? Los acentos quizás sonoros, melódicos, pues para poder tocar el corazón, ¿no? Sí, señor, y ahora voy a mencionar unos aspectos
que tienen que ver con el nacimiento y el desarrollo del libro, porque los estudios realizados desde hace muchos años manifiestan que la presente redacción del libro del Deuteronomio es un mosaico de innumerables y diversas piezas de tradiciones literarias. Entonces están combinadas, mezcladas, unidas. Y este libro, por ejemplo, nos ofrece varios títulos en el 1.1, en el 4.4, que ya después ahondaremos en cada uno de ellos, en el 6.1 y en el 12.1. Miren, encontramos 4 claves literarias donde vamos a tratar de visualizar algunos títulos que demuestran su largo y complejo proceso de crecimiento. Además, con excepción de algunos autores como Loughlin, muy importante, la opinión más generalizada es que las raíces del Deuteronomio se encuentran en el reino del norte, en Israel. Esa es como la situación y la ubicación. El espíritu del libro refleja las pugnas de la fe ya vista contra la religión cananea del dios Baal. Mira qué importantísimo, ¿cierto? Su temática está muy cerca a la ubicación entre el ministerio del profeta Elías, Primera de Reyes, y la proclamación de los profetas Amós y Oseas. Está muy, muy cercano. Las primeras manifestaciones escritas del libro parecen remontarse a los años entre el reinado de Jeroboam II, más o menos 786, y la caída de Samaria, capital del norte, hacia el 722. Entonces aquí estamos haciendo las coordenadas para ir entendiendo por qué se mezclan estas tradiciones, se utilizan unas maneras de elaboración, de composición literaria, porque estamos en un contexto como este. Claro, y tú estás hablando en este momento del Reino del Norte, y cuando también estabas hablando que probablemente el núcleo del Deuteronomio, según las hipótesis, que sería más o menos del capítulo 5 al 28, sería que fue encontrado para el tiempo de Josías, como 622 antes de Cristo, y fíjate que ese es el reinado del sur. Pero mira qué interesante cómo las tradiciones se van tejiendo, ¿no? Cómo las tradiciones se van tejiendo, tanto de lo que sucedió en el norte, porque eso le va a servir también como testimonio para el reino del sur, y se va tejiendo y se va componiendo, porque eso también tú decías al comienzo del programa algo muy interesante, y es cómo eso se va releyendo para no volverse a repetir, ¿no? O sea, las lecciones del norte fueron las lecciones para el sur, para que el sur también diga, esto nos sirve a nosotros para que no volvamos a repetir. Sí, señora, indudablemente, y es un repensar las circunstancias de lo que pasó, y posteriormente van a quedar como los efectos de esa experiencia que se transformará, se modificará hasta el exilio. Entonces, fijémonos que la elaboración, la versión final o canónica, la situamos más o menos hacia el 622, pero miren el periodo anterior y lo que va sucediendo en cada uno de los momentos que se van a fusionar. Y por eso ahora yo voy a hablar un poquito sobre el esquema del libro, para ir cerrando en estos minutos que nos quedan. Un primer discurso en los primeros 4 capítulos que presentan como una despedida en Moisés, pero es una larga despedida, ¿no? 4 capítulos donde va haciendo una retrospectiva de la historia, contemplada, meditada, ¿no? Desde la figura de Moisés, ubicándose en la cumbre del monte Nebo, allende del Jordán, y visualizando desde lejos la tierra prometida. Primer discurso. Segundo discurso, la despedida de Moisés desde el capítulo 4 al 28, que contempla un conjunto de normas, de preceptos, de leyes, las recuerda, las sitúa, ¿no? Que es el código legal del 12 al 25. Y en tercero, la tercera
discurso del capítulo 29 al 33, que presenta toda la historia, toda la perspectiva contemplada y que invita retóricamente a cumplir. Esos serían los 3 segmentos, y el último, el capítulo 34, que es la narración, un anexo de la muerte de Moisés. Bueno, muy interesante esta primera mirada, o esta entrada, más bien esta puerta de entrada al estudio del libro del Deuteronomio, que recordemos es Devarim en hebreo, es el nombre hebreo del libro del Deuteronomio. Pues Miguelito, en este minuto que nos queda, muchísimas gracias. Quizás redondear un poquito, entonces, como ir perfilando esas líneas de actualización, más bien, de actualización para que las vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué nos dice esta primera entrada del libro con estas bases introductorias para nosotros hoy? Pues vamos a empezar a descubrir algunos temas fundamentales, como reconocer a Dios como un solo Dios, un solo pueblo, el tema de la elección, de la tierra, de la ley, el santuario. Van a ser ejes fundamentales que vamos a empezar a explorar para que veamos cuál es su pertinencia y cómo actualizamos ese contenido como nosotros como creyentes. Bueno, muchísimas gracias. Pues invitamos a todos nuestros oyentes para que sigan conectados en la sucesión de los programas y que podamos estudiar juntos el libro del Deuteronomio. Agradecemos al padre Javier Riveros, estamos bajo su dirección. Agradecemos nuevamente al director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, el profesor John Freddy, por darnos pues este espacio para poder llevar la academia también a nuestra vida. Muchísimas gracias, profesor Miguel. Un saludo fraterno y un saludo fraterno para todos y para todas. Salud y bendiciones a todos.